Aleluya. ¿Cuántos están alegres, contentos, gozosos? Amén. Aleluya. ¿Cuántos están vivos? Amén. Aquellos que Dios permitió que nos despertáramos esta mañana, ¿verdad? Con salud, con vida, respirando. Dice un salmo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Así de que cuando venimos aquí a este lugar donde se reúne la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la mejor oportunidad que usted pueda levantar su canto, su adoración, darle gracias a Dios por la vida, la salud. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy parado aquí muy valiente, sin anteojos, pero ahora me lo pongo. Gloria a Dios. Me da gusto ver a todos los que están presentes, que han decidido estar en este lugar. Amén. En lugar de estar allá en una playa, en un lago, en un campamento, porque este es el fin de semana, el último del verano, ¿verdad? Labor Day Weekend, se dice en inglés. Hace unos años a nosotros nos tocó que ir a Tijuana, México, para arreglar mis papeles. Y da la casualidad que la cita que me dieron para estar en consulado americano era en el martes, después del fin de semana. Así de que nos fuimos desde aquí, desde Adrian, Michigan. En ese tiempo vivíamos en Adrian, Michigan, y nos fuimos por carro, por tierra. Manejamos 3 días, llegamos allá un jueves, ¿verdad? Un jueves. Y entonces, para esa noche, teníamos allá reservado hotel, pero solo una noche, porque ya el viernes, sábado y domingo ya no había, todos los hoteles estaban llenos, ya desde hacía un año que la gente hacía reservaciones para ir ese fin de semana ahí a Tijuana, a México, a Baja California. Es un lugar muy turístico y apreciado por los que viven cerca de la frontera en Los Ángeles y San Diego, van allá. Y entonces solo una noche teníamos hotel. El viernes en la noche ya no teníamos dónde quedarnos. En Tijuana, México. Así es de que, ¿qué pasó? Fuimos a comer a un hotel, estaba ahí como a una cuadra a comer a un restaurante, perdón. Estaba a una cuadra del hotel. Y ahí la cocinera era cristiana. Y entonces el mesero que nos vino a atender, en todo el comedor había pasajes de la palabra, ¿verdad? Jehová es mi pastor, lámpara es a mis pies tu palabra. Y yo empecé a ver eso y le digo al mesero: ¿aquí todos son cristianos o aquí quién es cristiano? Dice: todos son cristianos, el dueño, la dueña, la cocinera, menos yo. Yo no soy cristiano. Pero dice: ahí les voy a traer a la cocinera para que la conozcan. Y entonces al ratito, ¿verdad? Ya que ella había hecho el plato que nosotros pedimos, ella salió y nos vino a saludar. Y entonces pues nosotros, alegres de ver a alguien de la fe ahí, ¿verdad? Una hermana en Cristo. Y entonces ella nos dice: ¿saben qué? ¿Qué tienen que hacer hoy en la noche? No, mañana en la noche, porque era jueves. Mañana en la noche, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, aquí estamos de vacaciones. Dice: ¿por qué no van conmigo a la iglesia? Ellos tenían culto los viernes en la noche. Y yo, pues sí. Entonces dice: pásenme a buscar a tal hora ahí al restaurante. Y nos vamos. Fuimos a su iglesia, fuimos con ella. Y la iglesia de ahí, de Tijuana, rentaban un edificio que había sido un teatro. O sea, era un teatro, pero ahora era un templo. Y tenía una tarima bien grande. Y entonces cuando empezó el culto había músicos allá, un montón de guitarristas y cantantes y batería y bueno, se armó una alabanza y una adoración ahí, que nosotros estábamos gozándonos en la presencia del Señor. Y cuando ya terminó el culto, nosotros le preguntamos: hermano, ¿usted conoce quizá algún lugar donde puedan rentar un cuarto o algo así, o cerca de aquí?
Dice, no, dice, vénganse conmigo a mi casa. Ahí se pueden quedar. Y entonces, pues, ¿qué íbamos a hacer? Dormir en el carro. Y entonces, pues, nos fuimos con ella y vivía por allá en las afueras no fuera, pero sí, no en el centro de Tijuana. Y entonces, así muy desierto, nosotros llevábamos un carro del año que habíamos comprado. En el 85 habíamos comprado ese carro y eso fue en el 86. Y entonces, cuando ya no estábamos trabajando para la organización adventista, ya no teníamos dinero para pagar el seguro del carro, así de que el carro estaba sin seguro, nuevo el carro, pagándolo. Y así nos fuimos. Y ahora, ahí en Tijuana, teníamos que dejar el carro parqueados en una esquina, enfrente de una tienda, una farmacia que ya estaba cerrada cuando llegamos, y todo ahí medio oscuro. Y nos dice, traigan sus cosas y nos vamos. Y entonces vamos y ella abre así un portón de esos de lámina, de esos que las puertas son de lámina, de esa corrugada. Y entonces se abrió el portón y dice, cuidado, no se van a caer, porque empezaba una bajada así. Y las gradas eran de llantas de carro así, rellenas, ¿verdad? Y ya se pueden imaginar. Y ahí hacía tiendas detrás de ella para saber a dónde iban. Y al fin llegamos así abajo de donde terminaban las gradas y empezamos a subir otras para la casita de ella que estaba así en una lomita. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ella nos contó que Dios hacía unos días atrás le había dado un sueño y que en el sueño ella veía personas visitando su casa. Gloria a Dios. Extranjeros visitando su casa. Y Dios le habló en el sueño y le dijo, recíbelos y que puedan estar en tu casa. Gloria a Dios. Dios sabía que no podíamos encontrar hoteles ya ese fin de semana, pero Dios hizo la provisión para que nosotros no durmiéramos en la calle. Amén. En Tijuana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel a su palabra. De eso es lo que le quiero hablar hoy, acerca de la fidelidad de Dios en su palabra. Porque cuando nosotros decidimos dejar el adventismo y seguir la guianza de Dios, Dios nos dijo que Él nos iba a cuidar, nunca nos iba a dejar y siempre nos iba a estar con nosotros. Y Dios, desde 1986, que fue que nosotros dejamos el adventismo, Dios ha sido fiel. Una y otra vez. Una y otra vez. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Amén. Diga conmigo, Dios es fiel a su palabra. Dios y su palabra son lo mismo. Si Dios dice una cosa, la cumple. Dice ahí, yo creo que es en unos libros crónicas, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, lo cumple. Amén. Así es de que hoy vamos a ver algunas citas de la Biblia. Este estudio lo empezamos el domingo pasado acerca de la integridad de la palabra de Dios, pero la gran mayoría de ustedes no estaban. Así es de que vamos a repasar rápidamente los versículos que vimos ahí en la escuela dominical y vamos a extenderlo un poquito más. Hoy, en primer lugar, vamos a ver Romanos 4:17 y se lo voy a decir así rapidito. Dios, dice, es el que da vida a los muertos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es el que da vida a los muertos? Y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Dios tiene esa facultad, ese poder. ¿Okay?
esa característica de que lo que Él dice se cumple, lo que Él dice se hace. Aleluya. Es Dios. Amén. Usted está aquí porque Dios dijo, hagamos al hombre. Amén. Dios habló esa palabra y esa palabra entró en ese, vamos a decir, estatua de barro que Dios había creado. Entró la palabra, entró la vida de la palabra y hizo que ese barro fuera un ser viviente. Amén. La palabra, el poder de la palabra. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Vaya ahí a Juan 6:63. Juan 6:63. Dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando Dios habla, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso es que usted y yo estamos respirando hoy, porque tenemos esa vida dentro de nosotros. Amén. Y la recibimos por medio de la palabra de Dios. Así es de que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Dios da vida a los muertos. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Yo pensaba ahora cuando mi esposa estaba dando la escuela dominical acerca de que todo lo malo, el mundo se lo achaca a Dios. Sí. Todo lo malo. ¿Saben cómo le llaman ustedes a los seguros esos de tormentas, de huracanes, de inundaciones? Dice actos de Dios. Y dice que no los cubren porque son actos de Dios. Es una mentira diabólica del diablo. No son actos de Dios, son actos del diablo. Porque el diablo vino a matar, a robar, a destruir. Y Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo que pasa es, como decía el otro día mi esposa, yo creo que está en Isaías, que hoy la gente le llama bueno a lo malo. Y a lo bueno le llama malo. ¿No está el mundo así hoy? No se ve eso todos los días. Sí. ¿Dónde, en qué mente va a concebir que a los niños hay que cambiarles el sexo? Ustedes saben cuántas personas, acaba de suceder un caso, un transversive, se le metió en la cabeza que quería matar gente y tenía que quería matar gente y fue a una iglesia católica en plena, creo que estaban reunidos los niños de la escuela en el templo, y por los vidrios descargó cantidad de balas, mató a los niños y después se suicidó. Transverse, que se había cambiado de sexo. Estas personas las usa el diablo, porque ¿en qué mente puede concebir usted que Dios se equivoca cuando le da el sexo a un niño o una niña? Dios dijo, será hombre y mujer. Dios hizo a Adán y a Eva. Amén. No a Adán y Esteban. ¿Entienden? Adán y Eva, hombre y mujer. Entonces, esos son los dos géneros únicamente que la palabra de Dios reconoce. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir aquí en la integridad de la palabra. Amén. Ahora dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Diga, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Eso lo entendemos y lo recibimos por fe. Usted no estaba ahí, usted no vio que Dios creó el universo por el poder de su palabra. Por fe lo entendemos
y lo recibimos porque lo dice ¿quién? La palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ir al libro de Juan. En Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Qué dice? En el principio era, la mayoría de Biblias dice el verbo, otras dicen la palabra. Así de que vamos a usar la versión que usa la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él o por la palabra. Y sin Él o sin la palabra, nada de lo que fue hecho fue hecho. Así es de que en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿quién es la palabra? ¿Cómo podemos nosotros identificar que la palabra estaba con Dios? La palabra era Dios y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Vamos ahí al versículo 14 del mismo Juan 1:14. Y aquella palabra, diga aquella palabra, que creó todas las cosas, que estaba en el principio, que es Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Quién es Dios hecho carne? Jesús. ¿Quién creó todas las cosas? Jesús. Jesús, la palabra. Pero la palabra tomó carne y habitó entre nosotros. La palabra vino y se hizo humano, se hizo un hombre, y entonces vimos su gloria. Los que tuvieron esa dicha y esa oportunidad de estar en el tiempo de Jesús pudieron tocarlo, pudieron verlo, pudieron oírlo, pudieron sentir su compasión, su amor, su misericordia, su gracia. Entonces, qué maravilloso que Dios, siendo un Dios omnipotente, omnisciente, eterno, que no tiene fin ni principio, se dignó a venir aquí a este mundo, a hacerse uno de nosotros. Dice Pablo en Filipenses, Jesús se anonadó. ¿Qué quiere decir la palabra anonadar? Se quitó su divinidad, se despojó de su divinidad para poder ser un humano. Y estando en esa condición, se hizo igual que nosotros. Alguien una vez contó una historia de un hombre ateo que no conocía de Dios ni creía que había Dios. Y ese hombre, su esposa, sus hijos eran cristianos, pero él decía, no, yo no creo ese cuento de la Biblia. Ustedes pues se han tragado ese cuento, pero yo no lo creo. Y una noche su familia se fue a la iglesia a un culto y él se quedó ahí. Y entonces él vivía en una casa donde había una ventana grande así de vidrio, y entonces empezó una tormenta bien fuerte, y en esa tormenta había muchos pájaros volando, pero el viento era tan fuerte que el viento los traía y ¡pum! Los aventaba en la ventana y morían los pájaros. Y entonces este hombre se empezó a pensar, digo, ¿por qué ellos no ven que hay un peligro ahí y evitan la muerte? Y en ese momento Dios le habló y le dijo, así era la humanidad. No veían en el pecado, en el peligro en que estaban, hasta que yo tuve que venir
hacerme uno igual que ellos. Porque él pensó, pues si yo pudiera hacerme un pájaro y decirles que ahí está el problema, pues evitaría la muerte de muchos. Eso fue lo que hizo Dios. Dios en su infinita sabiduría, su infinito poder, no podía dejarnos saber a nosotros que estábamos destinados a la muerte. Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, la recompensa del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Estar separados de Dios eternamente. Satanás está muerto espiritualmente. Satanás nunca podrá volver a tener comunicación con Dios. El diablo está destinado a eternamente estar separado de Dios, porque él decidió rebelarse en contra de Dios. Y él fue el motivo por el cual Adán y Eva también no le creyeron a Dios. Ellos desobedecieron la palabra de Dios. Amén. Así de que eso es el problema. Ahora bien, vamos a ir a Génesis 1:1. Génesis 1:1. ¿Se recuerdan que Juan 1:1 dice en el principio? Génesis 1 dice 1:1 en el principio. O sea, esos dos libros son apoyo del uno para el otro. Génesis en el Antiguo Testamento, Juan en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Juan. Dice, en el principio creó Dios. ¿Qué Dios? La palabra. La palabra. Por eso vimos Juan 1:1, que la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, y por la palabra todas las cosas fueron hechas. Cuando en el hebreo, aquí dice en el principio creó Dios, ese Dios es la palabra Elohim. Y Elohim en hebreo quiere decir, es una palabra plural, no es una palabra singular. Así es de que quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí en la creación. Ahora, ¿por qué Juan 1:1 dice que la palabra? Porque el Padre, Dios supremo, Dios infinito, dice Pablo, que a nadie ha visto a Dios Padre. Él vive en una luz inaccesible que nadie puede ver cómo es el Padre. El único que puede entrar a la presencia y estar con el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso son uno. Aunque se manifiestan en tres diferentes personas, son uno. Así de que en la creación, Elohim, Dios, estaba ahí creando. Amén. Entonces el deseo de Dios era crear una familia, extender su familia, porque los ángeles no son creados a la imagen de Dios, no son creados a la semejanza de Dios. Los ángeles Dios los creó para servicio, son ministros para servir. Esa es la función de ellos, el propósito de ellos es servir. Amén. Pero a nosotros nos creó para tener una comunión y una relación íntima con Dios. Gloria a Dios. Por eso Dios dijo ahí en Génesis 1:26, hagamos, Elohim, hagamos, ¿qué es en gramática? Es plural. No dice, y dijo Dios, yo voy a hacer al hombre a mi imagen, a mi semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Así es de que Dios creó a nosotros, los humanos, en la categoría no de ángeles, sino de Dios. ¿Oyeron? Amén. Nos creó en la categoría de Él. Amén. El Salmo 8 dice ahí el escritor, ¿quién es el hombre para que lo visites?
y el Hijo del Hombre para que lo pongas a cargo de toda tu creación. ¿Quién es? Esa era la pregunta de los ángeles. ¿Quién es este ser? ¿Quién es el hombre? Para que Dios pueda hacerlo a su semejanza. Nosotros somos especiales. Amén. Precioso. Gloria a Dios. Somos preciados ante los ojos de Dios. Amén. Aleluya. Por eso, dice Juan 3:16, de tal manera, tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, en otras palabras, no se vaya a la eternidad sin tener una relación con Dios. Dios hizo a Adán y Eva, ellos pecaron, fallaron y tuvieron estos billones y trillones de personas que traemos la imagen de Adán. Traemos este cuerpo de bajeza, sujeto a la muerte física y a la enfermedad. Toda la maldición de la ley cayó en la tierra por el pecado de Adán y La Eva, desobediencia. por la desobediencia, el pecado de la desobediencia. ¿Sabe que el no creerle a Dios es desobediencia? No creerle a Dios es pecado. Sí. ¿Por qué Abraham fue llamado justo o fue justificado? Abraham era un idólatra de ídolos. Él vivía en un pueblo, una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, que estaba ahí en el territorio de Irak, donde se construyó la ciudad de Babilonia. De ahí, de esa región, era Abraham. Adoraban la luna, el sol, las estrellas, los ídolos, las piedras, los animales, idólatras. Y un día Abraham oyó una voz que le decía: Abraham, Abraham, sal de esta tierra, sal de tu parentela y vete de aquí, y yo te voy a llevar a una tierra mejor. Te voy a dar una heredad, te voy a heredar una tierra para ti y tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: estaré oyendo voces yo, ¿qué será? Así que Abraham creyó e hizo lo que Dios le dijo. Y por obedecer la voz de Dios, Abraham fue contado justo. Amén. Se le atribuyó la obediencia de él justicia, lo que Adán no. Adán fue desobediente, Abraham fue creyente, y ahí está la diferencia. Dice que nosotros somos hijos de Abraham, somos de la descendencia de Abraham. Abraham es nuestro padre espiritual a través de Cristo Jesús. Amén. Porque de Abraham vino la semilla, la simiente de Cristo Jesús, y a través de él todas las naciones del mundo fueron bendecidas. Amén. Porque ahora nosotros teníamos la oportunidad de volver a tener otra vez una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero ¿qué dijo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, Y y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. ¿Ustedes creen que esto fue lo que Dios creó al principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra? No. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un espacio que nosotros, la palabra casi no da revelación, pero los que han estudiado creen que existieron seres
que Dios había puesto en esta tierra. Y cuando Satanás fue echado del cielo, él vino a este planeta y lo destruyó. Por esta razón, dice que estaba desordenada, vacía, y las tinieblas, eso nos da una clave. Las tinieblas. Nos dice Colosenses 1:13 que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, al reino de la luz. Amén. Así es de que el diablo tenía bajo su control este planeta. Sí. Entonces Dios tuvo que venir a poner orden. Dice que sobre el abismo de las tinieblas, ¿verdad? El abismo de las tinieblas. Las aguas cubrían toda la tierra. El libro de Pedro nos dice que el antiguo mundo fue anegado por agua y estuvo bajo el agua. Así de que toda la materia de este mundo estuvo preservada en el agua. Pero, diga pero, el Espíritu de Dios, el poder más grande de todo el universo, el Espíritu de Dios es el poder de Dios. Amén. Estaba sobre la superficie de las aguas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo no traía orden? Porque estaba esperando la palabra. El Espíritu no actúa sin la palabra Así es. y la palabra no tiene poder sin el Espíritu. Pero cuando el Espíritu oyó, sea la luz, Él trajo la luz a la manifestación. Y dice, y dijo Dios, ¿qué Dios? La palabra. La palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. La luz se manifestó. ¿Y qué dijo Dios? Y vio que la luz era buena. Y al día Dios le llamó a la luz día y a la noche, a la oscuridad, noche. Entonces se dividió pues la oscuridad y la luz en día y noche. ¿Por qué? Porque ese reino todavía opera aquí en esta tierra. Ese reino de las tinieblas opera aquí en esta tierra. Dijo Pablo en en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, siguiendo la corriente de este mundo, del príncipe de ¿qué? Los aires de las tinieblas. Así de que Satanás, ¿cuántos saben que en la noche es cuando hay más manifestaciones espirituales del enemigo? Sí. Déjenme contarles algo que me pasó a mí no hace mucho. Yo estaba dormido y de pronto oí un ruido así, como que tenemos un perrito pequeño y él se sacude la cabeza rápido y las orejas le truenan. Y entonces yo oí ese ruido, ¿verdad? Y me despertó y yo pensé, Scooter se metió al cuarto, pero la puerta está cerrada. Y entonces dije, pues no debe ser nada. Me volví a dormir y otra vez el ruido. Me volvió a despertar, entonces prendí la luz. Cuando prendí la luz, vi una manifestación espiritual de un murciélago que volaba en mi cuarto. Y se fue rápido así, y de pronto se fue para la esquina y se desapareció. A mí no me dio temor. Yo no dije, no, yo, ¿sabe qué hice? Pensé que era un murciélago físico, agarré una toalla y me la puse sobre la cabeza. Y entonces me acosté otra vez. Al otro día le conté a mi esposa que
lo que había pasado. Y entonces buscamos bajo la cama, las cortinas y nada. Entonces se me prendió la luz. Pues el diablo estaba tratando de traer miedo, temor a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me había puesto que empezar a estudiar el poder de la sangre de Jesús. Y lo que más teme el diablo es el poder de la sangre de Jesús. Porque por ella nosotros fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, de lo que íbamos a hacer. Vamos a ver otra palabra que pasó en Génesis 1, de 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó, ¿qué? Noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. En las clases de discipulado el otro día hablamos de esto, y la hermana Graciela dijo algo que ella aprendió, y ella aprendió que el día no empieza cuando amanece, el día empieza cuando anochece. Primero es la noche del día y después es la luz del día. Así es de que eso de que a la medianoche cambia el día, eso es mentira. Es una mentira que el diablo le puso a la mente a la gente y dice a las 12 empieza el nuevo día. No, el nuevo día empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, la noche, y luego sigue el día. Para aquellos que no sabían eso, aquí está en Génesis. Dice, y fue la tarde. ¿Qué es la tarde? La noche. Y la mañana de un día. Así de que el día, por ejemplo, hoy, cuando ya sean las 6 de la tarde, entra ya el lunes. Ya entramos al lunes. Y cuando amanezca, sigue el lunes y termina a las 6 de la tarde y ya empieza martes. Así son los días de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Para aquel que no sabía eso, primero es la noche y después es el día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora unos 2 o 3 versículos que hablan acerca de que la palabra de Dios es eterna. Isaías 48. Si quieren apuntarlo, estudiarlo en la casa, Isaías 48. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo pueda leer? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro permanece ¿para qué? Para siempre. La palabra de Dios nuestro permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Qué es siempre? Siempre. Eterno, eterno. La palabra de Dios es eterna. Ahora Mateo 24:35. Esto es Jesús. Si ustedes tienen una Biblia donde las palabras de Jesús están en rojo, pues esto lo dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otras palabras, son eternas. Las palabras de Dios son eternas. Diga, la palabra de Dios es eterna. Otro versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Si alguien con voz de trompeta lo tiene, léalo por favor en voz alta. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque los Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Entonces, primero dice, estar atentos a la palabra, que es como una antorcha, una luz que alumbra en este tiempo de oscuridad que estamos viviendo. Amén. Y también entendemos que nunca la palabra fue traída por voluntad humana. A algunas personas dicen, es que la Biblia lo escribieron ahí unos locos que se pusieron a escribir este libro y entonces ahora dicen que es la palabra de Dios. Aquí dice Pedro, el apóstol San Pedro, que ninguna profecía, la palabra es llamada profecía, fue traída por voluntad humana. No sea que alguien decidió, bueno, yo voy a escribir algo acerca de Dios. No, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Diga, todos los escritores de la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en realidad, ¿quién es el autor de la palabra? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Porque Él inspiró. Los hombres y mujeres que escribieron fueron nada más instrumentos, pero la palabra vino. Por eso es palabra profética. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Ahora, con este vamos a cerrar. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 3 y empezando del versículo 3 al 7. Aquí vamos a ver algo muy interesante, lo que Pablo le dice a esta iglesia, de Romanos 3 al 7. ¿Sí lo tienen? Sí. Porque más si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora, ok. Mucha gente es incrédula. ¿Qué es incredulidad? No creer que Dios habla a través de su palabra. Ahora, la incredulidad de los muchos hará nula la palabra de Dios. No. Sí, el siguiente versículo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Ok? Sea Dios veraz es otra palabra para verdadero. Sea Dios verdadero o Dios es la verdad. Dios habla la verdad y todo hombre que no recibe, no cree la palabra de Dios es ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Así de que cuando alguien le diga a usted algo que está en contra de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a catalogar a esa persona? Mentiroso. ¿A dónde van los mentirosos? Una vez dijo un hombre, todos los mentirosos van a Washington. Estaba hablando de los políticos, ¿verdad? Así es de que, Van a la iglesia pero en la realidad, los mentirosos van al infierno. Amén. Ese es el destino de los mentirosos, porque el primer mentiroso y el padre de la mentira es Satanás, el diablo. Amén. Sigamos con el siguiente versículo. El 5, 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Amén. Algunas personas toman ese versículo como que Dios castiga. Dios trae juicio. El juicio de Dios es el castigo de Dios para todos los incrédulos, todos los impíos. En el tiempo de Noé, más o menos, desde la creación de Adán hasta Noé, habían pasado 1400 años. Y toda la generación que salió
empezando de Caín, toda esa generación fue una generación mala. Y era tan mala que superó a la gracia de Dios. La gracia de Dios los mantuvo por 1400 años con vida. Pero dijo Dios, ahí en el capítulo 6 de Génesis, dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, y serán sus días 120 años. O sea, cuando Dios dio esa palabra, pasaron 120 años y vino el juicio de Dios a esa generación con el diluvio. Y todos, diga todos murieron ahogados por el diluvio, excepto Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos. 8 personas se salvaron de toda esa generación y pasaron al otro lado después del diluvio a empezar otra vez una nueva generación. Así de que a Dios trae juicio, trae castigo a todo aquel que no quiere obedecer su palabra, porque se hace malo. Y déjenme decirles algo: la maldad del hombre avanza. El pecador no se queda estancado. El pecador sigue hundiéndose más y más y más en el pecado. Como el justo va de fe en fe y de victoria en victoria. Dice un Proverbios: a la luz de la aurora va en aumento. El camino de los justos es como la luz del alba, que Ahí va en está. aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos es como la luz de la mañana, de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así de que nosotros, como hijos de Dios, que tenemos la luz de Dios, vamos subiendo de victoria en victoria. Vamos subiendo de victoria en victoria. Esa debe ser nuestra vida, no de fracaso en fracaso. Si usted conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, debe de ir tomando victoria sobre victoria, sobre victoria, sobre victoria, sobre victoria. Mientras estemos en esta vida, vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe. Amén. No porque ya somos cristianos nos vamos a acostar debajo de un árbol de cerezas y vamos a abrir la boca que las cerezas nos caigan en la boca. No. Ser cristiano se necesita espalda fuerte. Se necesita un espinazo fuerte. Porque tenemos un enemigo que no está jugando. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Nos odia así como odia a Dios. Así de que mucho cuidado. Estudie la palabra. Que la palabra es la antorcha que alumbra en estos días de oscuridad de este mundo. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, declaramos lo que dice tu palabra en Isaías 55, 10 y 11, que tu palabra es como la lluvia y como la nieve que viene y riega la tierra y la hace germinar, la hace producir. Así es tu palabra, Señor, que viene a nuestras vidas, los terrenos espirituales, y nos hace producir, Señor, el fruto de la semilla que está sembrado en nuestros corazones. En nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén.